Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando la cuarta semana de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: El enviado de Dios. Autor Pedro Donk. Título de la semana: Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Día martes. Leer con oración. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Repetimos: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Título del día: Enseñados por Dios. Los judíos le pidieron a Jesús que hiciera señales como había hecho Moisés en el desierto, y murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Juan capítulo 6, versículo 41. Dios quiere darle al hombre lo mejor, pero el hombre solo quiere el pan físico. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Versículo 42. Dios elige un profeta de entre los hombres y lo usa como canal para anunciar sus palabras. Pero el hombre mira las circunstancias humanas y pone en duda el canal elegido por el Señor. ¿No conocemos a su padre, a su madre, a sus hermanos y a sus hermanas? ¿No sabemos que su familia tiene fallas y defectos como todo ser humano? Y entonces empiezan a tener dudas sobre la palabra que el Señor habla a través de este profeta. Hoy no es diferente y sucede lo mismo que ha sucedido en todas las épocas. Algunos comienzan a dudar de la palabra profética. Si viene por medio de un hombre, entonces la palabra es falible. Si la palabra es falible, puedo filtrarla y quedarme solo con las partes que me agradan. ¡Qué gran engaño de Satanás! La voluntad del Padre es la que hace que una persona venga a Jesús, el enviado de Dios, para oír y recibir su palabra. Nada sucede por casualidad. Juan capítulo 6, versículos 43 y 44. Si alguien hoy escucha la palabra de Dios y cree con sencillez y obediencia como nuestros adolescentes, no es por casualidad ni por voluntad propia, sino porque así lo quiso Dios Padre. Todo proviene del Señor, de su voluntad. Lo que Dios quiere dar al mundo no es algo para alimentar el estómago físico, sino que es el verdadero pan celestial. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan capítulo 6, versículos 32 y 33. Dios quiere dar vida al mundo. Jesús declaró que Él mismo era el pan de vida y que quien se alimentara de Él nunca más tendría hambre. Y esta declaración provocó la murmuración de los judíos. Juan capítulo 6, versículos 35 y 41. Esto nos muestra que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 al 15. Jesús vino como el enviado de Dios, pero los judíos no podían verlo como tal. El liderazgo judío no pudo ver algo tan evidente. Jesús era el Cristo, el Mesías, y sus palabras eran vida. No podían ver porque sus corazones estaban endurecidos.
Este endurecimiento se produjo porque estaban preocupados por el riesgo de perder sus privilegios como líderes de los judíos. Por tanto, quienes crucificaron a Jesús no fueron los judíos, sino sus líderes. Estos ocupaban la cima de la estructura de poder, disfrutaban de todos sus privilegios y ventajas y veían a Jesús como una amenaza a esta situación. Los líderes judíos tenían ojos, pero no podían ver. Tenían oídos, pero no podían oír con entendimiento ninguna palabra del Señor Jesús. Mateo, capítulo 13, versículos 13 al 16. Por eso tenemos que estar agradecidos al Señor porque no fuimos elegidos por mérito personal, sino por voluntad y misericordia del Padre. También, por la misericordia de Dios, hemos aprendido con nuestros adolescentes a ser sencillos al oír la palabra de Dios y creer en ella, lo que nos lleva a darnos cuenta de cómo la palabra es capaz de hacer la obra de Dios. Nuestros adolescentes tienen esta experiencia, siendo enseñados por Dios en su palabra. Juan capítulo 6, versículos 43 al 45. Los que están oyendo y aprendiendo de Dios son los que tienen esta sencillez. Son esos niños y niñas sin pretensiones y sencillos para apreciar la palabra. Como esta palabra viene de Dios, la aman y la valoran. La transcriben y se sumergen en ella. Duermen y despiertan con Dios. Esta es la gran bendición que están aprendiendo de Dios. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.